regular, ¿no? Pero si se fijan, la distancia de R a R es muy amplia. Esto quiere decir que tiene una frecuencia muy baja. Si la hacemos coincidir en este punto, ajá, y contamos 300, 150, 100, 75, 60, 50, está por debajo de 50 por minuto. Ajá. Si cumple todas las características normales de un sinusal, pero, o bueno, exceptuando la frecuencia que está por debajo de 60, ¿ante qué estamos? Una Bradicardia bradicardia sinusal. sinusal. Exactamente, una bradicardia sinusal. Y la bradicardia sinusal, hablando de los mecanismos de generación de arritmias, ¿cuál creen que sea la causa que está generando una bradicardia sinusal? Un problema con la conducción eléctrica. No. ¿Me repite la Trópico. pregunta? Ajá, hablando bajo el contexto de los mecanismos de generación de las arritmias, en este caso en el que nos estamos presentando ante una bradicardia sinusal. Ajá. ¿Cuál creen que sea la causa de estos tres mecanismos las que esté generando la bradicardia? Pues ya no les queda de otra, pues si no fue alteraciones en la conducción, pues puede Pues ser mixta o por alteraciones del automatismo. ¿Se acuerdan de la taquicardia sinusal? ¿Era un qué? Un el aumento del automatismo. automatismo. Ajá. Y en la bradicardia, pues es todo lo contrario. Algo está generando que haya una disminución de esta propiedad en las células, especializadas. Hay disminución del automatismo. Ay, no encuentro las flechitas para cambiarla. Es que no cambia mi. Intente con el teclado. Ya le hice, pero no cambia. No me aparecen las flechitas abajo tampoco. No me aparece. Y con las flechitas de aquí tampoco cambia. Ahora, ¿qué tendrá esto? O dele clic nada más en la parte derecha. A ver si así. No, tampoco. Ya se quedó ahí Y si atorado. la cierra y la vuelve a abrir, doctor. Eso le iba a comentar. Yo creo que sí, ¿verdad? A ver. Mm, no, no me deja. Y si deja de presentar y vuelve a presentar. Yo creo que sí. A ver, ya le di stop. Pero es que ni siquiera me aparecen las flechitas, ¿eh? Para poder. Ya ahí la ven, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, ya, ahora sí. Pues sí, estamos ante una bradicardia sinusal y esta se genera por una disminución de la frecuencia de la despolarización a nivel del nodo sinusal. Ajá. Esta reducción en la generación de impulsos pues puede estar dada por infinidad de situaciones. Si se trata de pacientes, digamos, jóvenes, lo más frecuente es por alguna intoxicación, por el uso de algún medicamento, etcétera. Y en pacientes ya adultos mayores, por lo general se debe a una enfermedad intrínseca del nodo, el síndrome del seno enfermo, por tiene alguna alteración, o enfermedades ya un poquito más específicas como síndrome isquémico coronario agudo principalmente. Pero hay que tener muchísimo cuidado cuando un paciente tiene bradicardia, porque esto generalmente precipita que se presenten complejos ventriculares prematuros. Al haber una prolongación entre cada generación del impulso, el ventrículo lo traduce
obviamente lo identifica como, o el nodo auriculoventricular identifica como que el nodo sinusal está fallando, ajá, y empieza a generarse impulsos a partir del nodo auriculoventricular o incluso por debajo del nodo AB, generando entonces la presencia de complejos ventriculares prematuros y hay que tener muchísimo cuidado cuando empezamos a presentar complejos ventriculares prematuros porque estos degeneran rápidamente a arritmias que son letales. Y bueno, ante una bradicardia sinusal, ¿qué No sé si tenemos que hacer? fue a mí, pero como que no se lo escuchó bien. Ante una bradicardia sinusal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo intervenimos ante un paciente con bradicardia sinusal? Pues podemos, bueno, si está, bueno, ¿sí me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, sí, Ah, se escucha. pues si está estable, solamente se monitoriza y se observa, ¿no? Obviamente teniendo la historia clínica de que, pues si se utilizó algún fármaco o algo, ¿no? Ay. Sí. De Y ya antemano hay que sí, tener. Es correcto, es correcto. Que de antemano lo primero que tenemos que hacer es saber cómo está esa bradicardia. ¿Está estable o está inestable? Si está estable y no condiciona ninguna afección e incluso la bradicardia fue identificada como un hallazgo, quizá valdría la pena identificar por qué tiene esa bradicardia, pues suele ser incluso en muchos casos fisiológica. Por ejemplo, los pacientes con deportistas de alto rendimiento manejan bradicardias. Ajá, y en ellos es normal y no les condiciona ninguna afección. Sin embargo, si ustedes están sospechando de un paciente que tuvo ingesta de algún medicamento, es importantísimo hacer la historia clínica para determinar si requiere o no ingreso y observación, como lo acaban de comentar. Aunque definitivamente si tenemos una bradicardia, independientemente de la causa que la haya generado, pero que está inestable, entonces sí tenemos que iniciar terapia farmacológica. Ajá. Y puede ser desde el medicamento específico para contrarrestar los efectos, por ejemplo, de un beta bloqueador, si es la causa que identificamos, o si es un síndrome del seno enfermo, pues considerar el uso de aminas vasoactivas o incluso si determinamos que la bradicardia está siendo generada ya por sin respuesta al uso de este tipo de fármacos, entonces tendríamos que considerar incluso el uso de marcapasos. Ujú. Vean, los criterios electrocardiográficos, lo único que tenemos de afección en este trazo es la frecuencia cardíaca, que está por debajo de los 60 latidos por minuto. Ujú. Y bueno, ahora vamos con lo que son las arritmias de origen ventricular. Incluso este trazo ya les muestra ahí qué es lo que tienen de afección, además de la bradicardia, ¿verdad? Vean, también la distancia de una R a otra R es considerablemente amplio. Si determinamos la frecuencia cardíaca, está por debajo de los 60 latidos por minuto. Ajá. Pero ¿qué otra característica le observan? Incluso el mismo trazo se los muestra o se los marca. La onda P está después del complejo QRS. ¿Y qué más? Está invertida. Exactamente. Entonces tenemos una onda P después del complejo QRS y es negativa además, y esto ya evidentemente no es normal, ¿verdad? Entonces, si tenemos la presencia de una onda P, quiere decir que si hay actividad o despolarización de las aurículas. Ajá. Pero ¿por qué está negativa? Pues porque la despolarización se está dando de manera caudocefálica, o sea, al revés, está yendo de abajo hacia arriba. ¿Y por qué se da esto? Porque el impulso se está generando, la despolarización se está generando a nivel del nodo aurículo-ventricular. Ujú. Entonces, estamos ante la presencia de un ritmo de la unión. Si se fijan, incluso la frecuencia por debajo de los 60 corresponde al del nodo aurículo ventricular.
Ajá, nada más que el nodo aurículo ventricular está generando estas despolarizaciones. Primero despolariza los ventrículos, después despolariza las aurículas, pero como las despolariza de abajo hacia arriba, en el trazo electrocardiográfico las vamos a identificar como negativas. En este mismo trazo, bueno, esto es muy ejemplificado, pero la onda P también puede presentarse antes del QRS. La característica es esa. Igual sigue siendo bradicardia, pero la onda P está antes, pero sigue siendo negativa. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se despolarizaron las aurículas a partir del nodo auriculoventricular, ajá, y después se despolarizaron los ventrículos. O incluso la misma despolarización puede surgir al mismo tiempo y lo único que vamos a observar ya no es una onda P ni antes ni después, pero sí una muesca en el QRS, ajá, que nos indica que al mismo tiempo se dio la despolarización de las aurículas. ¿Sí quedó claro? Sí, ¿Sí? ¿Sí doctor. quedó claro? ¿Se puede Bueno, repetir cómo dijo que si se llamaba despolarización caudo, caudocefálica, o sea, de abajo hacia arriba, ¿sale? sí, doctor? Entonces, incluso podemos tener trazos en donde desaparece la onda P. Aquí está mejor ejemplificado. Ajá, entonces, la onda P, en este caso, puede aparecer antes, pero es negativa. Puede aparecer durante el complejo QRS o después del complejo QRS, ¿sale? Y es lo que les explicaba, cómo es que se está despolarizando. Primero las aurículas, después los ventrículos se despolarizan al mismo tiempo, o primero a partir del nodo se despolarizan los ventrículos y después las aurículas. Por eso tenemos antes, durante o después la onda P negativa. Y este es un ritmo de la unión o un ritmo nodal o aurículo ventricular. Ujú. Y este se da porque evidentemente hay un fallo a nivel del nodo sinusal. Entonces, como habíamos platicado en la primera clase, este, el siguiente en tomar el mando cuando falle el nodo sinusal, pues es el nodo ventricular. ¿Y por qué puede fallar el nodo sinusal? Pues por infinidad de patologías, ¿no? Esclerosis, un proceso inflamatorio, síndrome del seno enfermo nuevamente o degeneración del nodo sinoauricular. Ajá. Causas que pueden generar estos trastornos también, hipoxia, intoxicación digital, aumento del tono vagal. Entonces, siempre acuérdense de identificar las H's y las T's que me puedan generar que se presenten las arritmias. Aquí sí hay que tener muchísimo cuidado porque un ritmo nodal, si obviamente un paciente no está acostumbrado, pues va a tener sintomatología. ¿Y cuál va a ser la sintomatología? Pues obviamente el bajo gasto. Ajá. El bajo gasto se puede presentar con datos clínicos como palidez, mareo, diaforesis o incluso presentar un Recording in síncope, progress. el síncope de origen cardíaco. Pero cuando este síncope se presenta o se acompaña de crisis convulsivas, estamos ante un Stock Adams. Eso sí, se los comentaron en cardio, lo que era un Stock Adams. Bueno, ya, ahora ya lo saben que es un Stock Adams. Sí, es una forma de presentación de los pacientes que tienen ritmo de la unión. El tratamiento, obviamente, hay que saber primero cómo se encuentra el paciente, está estable o inestable. Si está estable, podemos dar tratamiento farmacológico y si no, considerar la terapia eléctrica. Los criterios electrocardiográficos, pues, tenemos una frecuencia entre 40 y 60, obviamente porque es del nodo iniciada en la unión auriculoventricular. El ritmo obviamente es regular porque, pues bueno, se está generando en el nodo AB, no hay ningún éctico. Ajá. La onda P es negativa y puede estar ausente si coincide con la despolarización de los ventrículos, pero puede estar antes o después, ¿ok? Pero siempre es negativa, ¿sale? Y el QRS es estrecho si se está generando la actividad justo y precisamente a nivel del nodo aurículo ventricular, ¿sale? ¿Qué observan en ese trazo? Una ausencia de la onda P y una T invertida.
Am, va, va bien, a ver, otra vez regresémonos. ¿Hay ausencia de onda P? ¿En dónde hay ausencia de onda P? Bueno, también el complejo QRS está raro. Ajá, está ancho, ¿no? Ajá. Sí, Entonces tenemos ausencia de onda P y un complejo ancho. ¿Eso de dónde es? Ventricular. Ventricular. particular. Ventricular. Exactamente, ventricular. Entonces, si observan, tenemos un trazo que tiene onda P, QRS, T, P, QRS, T. Sí ven la flechita, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. ok. Y de repente hay ausencia de una onda P y un QRS que se hace ancho. Ajá. A esto se le llama complejo ventricular prematuro. Ajá. Entonces, aparece un foco ectópico a nivel auricular que genera la despolarización de los ventrículos. Ajá. Y obviamente, como nada más despolariza los ventrículos, pues no hay actividad supraventricular, por eso tenemos ausencia de onda P y la única actividad que se registra es la del a nivel ventricular. Ajá. Esto en el trazo de arriba y en el trazo de abajo que observan. Bueno, les voy a Igual, ayudar. ausencia de onda Igual. P. Ajá, que en estos dos complejos anchos, ajá, hay ausencia de onda P y al ser anchos, obviamente ambos son ventriculares, pero su morfología es diferente. ¿Sí queda claro? Sí. Ajá, su morfología es diferente. Por lo tanto, los complejos ventriculares prematuros, de acuerdo a su morfología, los vamos a poder clasificar como complejos ventriculares monomórficos. Vean, esta es la misma forma. Si este mismo complejo apareciera después aquí arriba, ajá, es de la misma forma que este y serían complejos ventriculares monomórficos. Pero como en este trazo tenemos este primer complejo ancho y este segundo ancho, pero son diferentes, aquí tenemos complejos ventriculares polimórficos. Son dos o más diferentes, son complejos ventriculares polimórficos, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. O- Bueno, los complejos ventriculares prematuros ocurren porque existe un daño a nivel ventricular. Ajá, puede ser a nivel del sistema His-Purkinje, en alguna de las ramas izquierda o derecha de del sistema eléctrico a nivel ventricular. Ajá. También puede darse por sobreestímulo de catecolaminas o sobreestímulo del tono simpático. Generarse también, ¿por qué? Por hipoxemia, hipercapnia, acidosis, alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente la hipocalemia. Ajá. Hay que tener muchísimo cuidado porque los complejos ventriculares prematuros generan algo que se conoce como preexcitación y llegan a generar, si están muy cerca o aparecen muy cerca esos focos ectópicos de la unión aurículo-ventricular, generan un foco de reentrada, ajá, a nivel ventricular que es ectópico y que puede generar una nueva despolarización inmediatamente de la que ya se dio o de la que se generó a nivel del foco ectópico. ¿Y esto qué tiene como consecuencia? Algo que se llama fenómeno de R sobre T. Ajá. Cuando se presenta este fenómeno, ajá, la ectopia ventricular degenera rápidamente a taquicardia ventricular y de taquicardia ventricular a fibrilación ventricular y estas son consideradas arritmias letales. Por lo tanto, encontrar complejos ventriculares prematuros que tienen alto riesgo de generar fenómeno de R sobre T se convierte en una urgencia. ¿Y cómo encontramos esos complejos ventriculares prematuros? De esta manera. Ajá. Vean que son complejos ventriculares prematuros anchos y que son monomórficos o polimórficos. Polimórficos.
No, son monomórficos. monomórficos. Este Igual a complejo es igual que este y este es igual que este. Ah, ok. Lo que tienen aquí es un complejo QRS ancho. Este es supraventricular, perdón, estrecho, este es supraventricular. Aquí tiene incluso la onda T, ajá, y aquí se hace ancho sin onda P. Y esto, cuando aparece uno normal, uno anormal, uno normal, uno anormal, se llama bigeminismo. Cuando ustedes ven un trazo electrocardiográfico con bigeminismo, tiene alto riesgo de hacer fenómeno de R sobre T y de generar este trazo electrocardiográfico a una taquicardia ventricular y posteriormente a una fibrilación ventricular. Ajá. Entonces, a esto se le llama bigeminismo. Ujú. Los complejos ventriculares prematuros, ajá, estos también son monomórficos, pero vean que están juntos, ajá, y aparecieron dos juntos seguidos, ajá. A estos se le llaman pares de complejos ventriculares prematuros o duplas. Cuando son tres los que aparecen monomórficos y seguidos, se llaman tripletas. Ajá. Y cuando aparecen cuatro o más de cuatro, entonces ya se llaman carreras de taquicardia ventricular. Ajá. Ahí sí hay que tener muchísimo cuidado, ¿sale? Bueno, cuando aparecen estos ya vimos por infinidad de circunstancias, hipoxemia, alteraciones hidroelectrolíticas, acidosis metabólica, etcétera. Ajá, generan un ritmo a nivel ventricular rápido si presentan bigeminismo y degeneran a la taquicardia ventricular. Es muy importante tomar en consideración ese aspecto, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer ante un paciente con complejos ventriculares prematuros? Si aparecen de forma aislada, podemos mantener al paciente en observación y identificar la causa que me pueda estar generando que se presenten los complejos ventriculares prematuros. Pero si está bigeminando, inmediatamente tenemos que dar tratamiento farmacológico, porque si no, se nos va a esto que tenemos aquí. Vean que son complejos QRS completamente anchos. Aquí está la T, aquí empieza otra vez el complejo, se hace ancho, ajá, pero es regular. ¿Ya vieron que es regular? Ajá, y la frecuencia está en 300, 150, 180. Si tenemos un ritmo regular con una frecuencia de 180, sin onda P, sin PR medible y con QRS ancho, que es taquicardia ventricular. una taquicardia ventricular. Ajá. Y dependiendo del foco que esté a nivel ventricular generando la ectopia, pues ahí es donde degenera. Si hace fenómeno de R sobre T a taquicardia ventricular y vamos a tener taquicardias ventriculares de diferentes formas como esta, pero al final de cuentas son taquicardias ventriculares, ¿sale? Hay que tener muchísimo cuidado porque estas normalmente generan un compromiso importante del estado hemodinámico del paciente. Ajá. Se considera una arritmia letal que requiere atención inmediata ya que deriva por lo general y rápidamente a una fibrilación ventricular. ¿Y de dónde proviene esta? Acuérdense, de los complejos ventriculares prematuros. ¿Sale? Podemos tener frecuencias, como les acabo de decir, altas, pero con un ritmo regular, sin presencia de onda P, pero el complejo QRS es ancho, ¿ok? ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, doc. Bueno, ¿qué identifican en este trazo? Polimórfico. Ah, ¿Sí identifica un QRS? Nada más porque no me lo pueden señalar, pero ¿a poco sí se ve ahí un complejo QRS? ¿En dónde? No, pues no. No, no hay. No hay, ¿verdad? De aquí, menos. Ajá. Si no identifican nada y ven únicamente así como interferencia esto, ajá,
¿Cómo se define fibrilación? Pues en realidad es cuando hay una irritabilidad, ¿no? Ya sea tanto de las aurículas como de los ventrículos y siempre va a estar de manera em, irregular, ¿no? Son las... Exactamente, por ahí va, por ahí va. Entonces, ¿cómo se define? Como una actividad eléctrica irregular. Algunas bibliografías lo refieren incluso como caótica. Ajá, en donde no se identifica absolutamente nada, únicamente tienen actividad eléctrica caótica. Ajá, y hay ocasiones en las que se ve un trazo así con esta irregularidad completamente y otra en la que solamente se ven oscilaciones. Ajá, entonces tenemos fibrilación ventricular gruesa y fibrilación ventricular fina. Y la fibrilación ventricular, ajá, se considera esto una despolarización incoordinada y caótica a nivel ventricular, ajá, que no genera una contracción efectiva de la musculatura cardíaca, por lo tanto no se da un gasto cardíaco. Esto se considera también sinónimo de paro cardíaco, ajá, y ¿por qué se llega a degenerar a fibrilación ventricular? Pues, como les había comentado, presencia de complejos ventriculares prematuros, no fueron tratados, degeneró por fenómeno de R sobre T a taquicardia ventricular y la taquicardia ventricular inmediatamente a una fibrilación ventricular. ¿Sale? ¿Y qué vamos a hacer ante una fibrilación ventricular? Desfibrilar. Ahí, Pues dependiendo, exactamente, Ahora sí. desfibrilar. Ajá, si fibrila, desfibrila, ¿no? Entonces, inmediatamente tenemos que iniciar. Si no tenemos a la mano inmediatamente el monitor desfibrilador, tenemos que iniciar reanimación y en cuanto tengamos acceso al monitor desfibrilador, podemos dar la desfibrilación, ¿sale? Entonces, criterios electrocardiográficos, pues no hay, no tenemos absolutamente nada. Ajá. No tenemos identificada en en el trazo ninguna onda P, ningún QRS, por lo tanto no podemos identificar nada. Entonces eso es fibrilación ventricular, ¿sale? En este trazo que tenemos, ay, perdón, pues es que está igual todo desordenado, ¿no? ¿qué les llama la atención? Si se fijan, les voy a marcar, por ejemplo, aquí, ¿ya vieron? Aquí tiene una onda P, QRS, T, y el complejo QRS es estrecho, ¿no? ¿Sí vieron la marca? Sí, doctor. Sí. Ok. Y de repente aquí ya no hay onda P y los complejos se hacen anchos, ¿no? Pero si ven este bloque, son complejos regulares sin onda P y que son morfológicamente iguales. ¿Qué pasa aquí? También de aquí son complejos monomórficos. Incluso de aquí son complejos monomórficos. Ajá. Y de repente otra vez sale a una actividad con un ritmo de base aparentemente normal. Tendríamos que estudiarlo. Entonces vean que son bloques. Aquí tenemos un bloque, aquí tenemos un segundo bloque y aquí tenemos un tercer bloque. Ay, qué tres tan feo. Bueno, ajá. De complejos anchos, de complejos anchos ventriculares monomórficos en cada bloque. Ajá. Pero diferentes entre ellos. ¿A eso cómo se le llama?
Y obviamente están en taquicardia, ¿no? Por ejemplo, vean este complejo que coincide aquí, son 300, 150, son como 210 de frecuencia aquí. Si tenemos varios complejos ventriculares prematuros de una forma, aquí son de otra forma y aquí son de otra forma, ¿cómo dijimos que se llama eso? Las tripletas. No. Bueno, es correcto si vemos Polimórfica. exactamente, o sea, entre ellas son polimórficas, pero también es correcto lo que acaba de comentar, doctora. Ajá, si vemos este bloque nada más, aquí hay una tripleta. Ajá, aquí hay otra tripleta. Ajá, pero en conjunto, todas ellas, y al ser morfológicamente diferentes y tener una frecuencia de 210, es una taquicardia, ¿qué? Polimórfica. Taquicardia ventricular, porque es ancho, y complétele. Polimórfica. Polimórfica, exactamente, es una taquicardia ventricular polimórfica. ¿Sale? ¿Han escuchado hablar de la torsada de Points? Sí. Exactamente, o la taquicardia helicoidal, también conocida como taquicardia helicoidal, torsada de Points o taquicardia ventricular polimórfica. ¿Sale? Estamos, y ahora aquí está, ante una taquicardia ventricular polimórfica, ¿ok? ¿Y ahora cómo le borro eso? Doctor, ¿puede En- repetir los tres nombres que dijo? Era taquicardia ventricular polimórfica, torsada de Points y la otra, ¿qué otro nombre dijo? Taquicardia Taqui. helicoidal. Ah, ya, gracias. Ay, ¿alguien sabe cómo se le borra esto aquí arriba? Creo que en el pincelito le debería salir el borrador. Ah, sí, ya lo vi. Gracias. Bueno, ¿qué le parece si en lo que lo borra creamos otra reunión? Porque nos queda 2 minutos. Ok, sale, le borro aquí y nos reunimos, ¿vale? Ok, Recording stopped.